Perfecto. Bien. Ok. Bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista en este ciclo que ya empezamos hace un par de semanas. Vamos a seguir conociendo a candidatos a constituyentes y hoy día tenemos a una invitada increíble. Ella nos va a contar un poco cuáles son sus ideas. Abogada, yo pensé que eras periodista, pero estuve stalkeándote por ahí y me di cuenta que eras abogada. Vamos a hablar de eso también. La conocen, estuvo en CNN, hoy está en Radio Infinito. Paola Berlín, muy bienvenida, muchas gracias por la entrevista a larga distancia. ¿Es primera vez que te entrevistan así, de estar del otro lado? Sí, es primera vez que me entrevistan así porque me ha tocado un par de veces, a propósito de esta candidatura, contestar preguntas por escrito, como entrevistas por escrito, pero así de estar sentada y yo ser la entrevistada, sí, primera vez. ¡Qué bueno! Vamos a ver qué se siente. Tú fluye nomás, tú fluye, acá somos todos relajados. Paola, como decía, abogada, ¿cómo una abogada se convierte en periodista? ¿Ejerciste alguna vez? Poco Cuéntame un ejercicio. poco cómo llegaste a esto. Oye, es una historia bien larga, yo creo que no nos alcanza, pero yo siempre soñaba con trabajar en la tele, siempre, ¿Ya? desde chica. Y me imaginaba más bien en la tele trabajando como en los programas, tú no habías nacido quizás, pero programas antiguos en que las mujeres podían actuar, cantar, como, no sé, Martes 13, eso es lo Sí, que había yo hubiera soñado nacido. con ser en mi vida, pero cuando ya se me ocurrió entrar a la tele, como que lo que estaba de moda eran los reality, y yo ya estaba un poquito pasadita para reality, estaba vieja, ya estaba casada, con hijos, entonces me metí, yo había estudiado periodismo, porque efectivamente traté de ser periodista oficialmente, y tuve que entrar a la universidad, me reconocieron hartos ramos porque tenía mi otra carrera, y finalmente tuve que congelar por motivos de salud de mi hija mayor, yo congelé y eso nunca lo pude retomar. Y después Ya. la vida pasa más rápido que una muchas veces y no alcancé a terminarlo. Y las vueltas de la vida, que de verdad que no los quiero aburrir, pero empecé a estudiar tele en un cupos que se abrieron en Canal 13 a propósito como de una escuela de talentos, en que buscaban a jóvenes profesionales, o sea, gente ya más adulta, que tuvieran una carrera anterior para transformarlos como eventualmente en animadores o algo así. Y el primer llamado que hubo en Canal 13, yo postulé, no le conté a nadie, así como a un hermano y a mi mamá y a nadie, porque me daba como vergüenza, me daba pudor. Y quedé. Entonces ahí estudiamos 8 jóvenes profesionales, de los cuales yo era obviamente la más viejita, la menos joven, y me esforcé todo lo que pude, todo lo que pude, todo lo que pude. En algunos ramos me fue súper bien, en otros me fue pésimo, por ejemplo, en teatro de improvisación, desastre, pero le puse mucho empeño y a partir de ahí me llamaron de Canal 13 para ser como el abogado del matinal. Y en eso estuve Ah, unos muy pocos capítulos, y me llamaron de CNN. Y rápidamente pasé a CNN a conducir las noticias, eh, tremendo salto. pero no te digo el salto, no te digo lo que era ¿No la te dio espera. susto? ¿Cómo estaba ahí el primer día, antes de salir al aire? El primer día, no. Te queréis Los morir. primeros 2 meses era tan mi nivel de terror que en esa época el teleprompter estaba, porque hoy en día se tira en la mano como un control remoto, pero en esa época Ujú. el teleprompter era un aparato como un mouse más grande que estaba apoyado en la mesa. Y yo transpiraba de una manera, Sivan, y pensaba que te juro, que era tal la cantidad de agua que fluía, que yo decía un día se va a chorrear este aparato y va a ser un cortocircuito y se va a apagar la luz al aire. Entonces estaba el teleprompter, una caja como de Kleenex y yo. No, lo va a hacer pésimo, pésimo al principio, pésimo. Pero no se Parece nota, ¿ah? que Porque yo te estuve sapeando ahí también en tu salida en CNN y no sé. excelente. Es que yo no sé yo no sé si quedaron grabadas esas primeras, pero lo pasé mal, lo pasé mal. Bueno, pero uno se va acostumbrando, uno va agarrando más vuelo y de repente Paola Berlín quiere ser constituyente. ¿Qué te pasó? ¿De dónde? ¿Cómo? Mira, ¿sabéis ¿Qué qué te me hizo el pasó? clic? ¿Cuál fue el switch? Bueno, yo creo que a muchas de las personas, no quiero decir yo periodista, pero muchas de las personas que nos desempeñamos en calidad de periodista, bueno, yo creo que a mucha más gente, pero particularmente desde el periodismo, haber vivido el estallido social fue una experiencia súper marcadora, porque, bueno, yo creo que el estallido social no dejó indiferente a nadie, Sí, pero seguro. desde la tribuna del periodista lo vivimos de manera súper intensa, súper non-stop, porque, no sé, por las primeras 2 semanas, toda la gente Sin en la radio, dormir. tal cual, y llegando a la casa después del toque, y
no sé, pues en un Chile que uno realmente no conocía o no estaba tan a la vista como para que uno se lo topara todos los días. Y tú te acuerdas, Iván, que de la noche al 14 al 15 de noviembre, una semana que fue además particularmente violenta, en que hubo una cadena nacional del presidente el día Sí. martes, que además la cadena se atrasó, entonces eso era como, ¿qué va a pasar? ¿Va a renunciar el presidente? ¿Se va a caer la democracia? Yo creo que todos tuvimos fantasías un poco apocalípticas esa semana en particular. Bueno, y ese viernes supimos del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y yo te diría que como que ahí fue la primera vez que a mí como que me hizo clic, que quizás no solamente había que analizar, que es lo que uno trataba de hacer desde el micrófono que te da la radio, de no solamente contar los hechos, pero también analizar un poco y entender el trasfondo, pero también estaba la posibilidad de actuar. Claro. Y bueno, esto era una posibilidad de entrar en la arena política, porque evidentemente escribir una constitución es sumamente político, pero es un toque de despegue, en el sentido en que yo no tengo intenciones de asentarme como un político o una política profesional, pero esta es una oportunidad tan particular, y además, desde mi, no sé, pues profesión de abogado, creo que las comunicaciones también van a ser un Un instrumento tema. útil. Así que por ahí de repente dije, ¿por qué no? Y bueno, un año después, aquí estoy tratando. Pero, ¿qué crees tú que tiene que tener un candidato? ¿Qué es lo básico que tiene que tener un candidato a constituyente? Yo creo que empatía y capacidad de escucha, porque bueno, es un desafío gigante. Escribir una constitución además hay muy poco tiempo, hay todo tipo de presiones además, porque esto surge en un momento en que Chile está sumamente presionado, en que la idea es que todas estas pulsiones que se vieron en la calle, las buenas, las malas, las no tanto, confluyan en este mismo esfuerzo constituyente, y eso también implica mucha presión, porque, bueno, yo creo que los chilenos entienden que todo no se arregla con la Constitución. Yo creo que pensar lo contrario es como subestimar a la gente. Pero quizás hay puestas en este proceso mucha esperanza. Y en ese sentido, las 155 personas que se sienten durante esos 12 meses a consensuar y luego a escribir un texto, tienen esa presión. Y yo creo que se requiere ser empático y saber escuchar como primera cosa. El otro día me preguntaban sobre las convicciones y no sé si voy a citarme tal cual, pero dije algo así como que yo creía que había que tener convicciones, pero permeables en este caso. Porque el que llegue, siento yo, con un, no sé, con un cuaderno así con todo claro de lo que quiere escribir y lo que sería su constitución ideal, se va a frustrar, porque evidentemente no puede ser lo que yo quiero ni lo que tú quieres, sino que tiene que ser un consenso, un punto medio entre lo que queremos todos. Es que no es a la pinta, porque si no son 155 pintas distintas también. Obvio. Y además, 155 muy legítimas pintas, ¿no? Y cada grupo tiene súper altos intereses legítimos, pero ni siquiera una constitución se trata de la suma de todos los intereses, ni siquiera el promedio de todos los intereses. Una constitución tiene que ser una cosa que tenga un ethos propio, pero que ciertamente incluya ciertos mínimos, ciertos denominadores comunes que nos permitan a todos como jugar el mismo juego. Paola, nosotros como chilenos que tenemos derecho a votación en el extranjero, votamos en las presidenciales, votamos ahora en el plebiscito, lo seguimos de cerca, no podemos votar ahora por constituyentes. Yo sé que en su momento se mandó un proyecto, ¿tú sabes en qué está eso? ¿Va a pasar? Yo creo que no va a pasar mucho. Bueno, en esto habría que interpelar más bien a nuestros congresistas actuales, a nuestros parlamentarios, porque si bien ese acuerdo del 15 de noviembre que estábamos recordando Sí. las dos, fue un acuerdo marco y que dejó muchas cosas a que se decidieran después, entre ellas la paridad, ¿no es cierto? Los escaños reservados, etcétera. La paridad se resolvió más o menos luego, pero los escaños reservados estamos recién viendo la luz. Y lo mismo que pasó con los requisitos para los independientes. Esas cosas se demoraron mucho y yo entiendo por falta de acuerdo, por falta de ganas o no sé, habría que preguntar a los parlamentarios por qué. Y el tema de ustedes, que son como un distrito imaginario, ¿no es cierto? Porque no están Claro. en un territorio nacional, ya no se discutió y yo de verdad no veo cómo podría hacerse. Piensa tú, Iván, que son 155. A eso se les van a quitar 17 de pueblos originarios. Digo quitar no porque sea una resta, No, sino que porque ese es aparte. porque en el sentido matemático es una resta.
creo que es feo hablar de resta, porque obviamente suma, no, pero pero se entiende. matemáticamente es una resta, ¿no es cierto? Y habría que hacer otra resta para darle no sé, 1, 2, 3, no sé cuántos representantes, supongo que tendría que verse reflejado en la cantidad de chilenos en el extranjero que estén inscritos para votar. Y entonces se va achicando mucho el número de constituyentes que se eligen acá. Eso implica hacer un ejercicio que es súper complicado de empezar a ver de qué distritos se quitan. Porque tú sabes que estos se eligen igual que los diputados, es decir, en unas divisiones territoriales que se llaman distritos. Y cada distrito tiene un número predeterminado. Por ejemplo, el distrito que yo quiero representar tiene 6 cupos. Y así otros tienen 8, otros tienen 4, según la cantidad de personas que ¿Por qué viven allí. distrito vas tú? Yo pretendo ir por el 11, digo pretendo porque hasta que no esté inscrita, el 11 de enero es una pretensión. El 11 son las siguientes comunas: Peñalolén, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. ¿Y qué hace falta? Cuéntame ese proceso de enero de inscripción, ¿qué falta para llegar a eso, para estar inscrita? Lo que pasa es que hay 2 maneras para los independientes de postularse. Una es si tú quieres ir independiente, digamos, 100% independiente, tú tienes que juntar firmas, pero ese mismo proceso del que yo te decía, que uno como independiente estaba esperando como que entregaran la ley con los requisitos, que se supone que tenían que bajar los requisitos para igualar un poco la cancha. También se pedía que no se requiriera una firma presencial en notaría, porque estamos en COVID, entonces Claro. que pudiera usarse, digamos, hacerse por un trámite más virtual, pero todo eso se demoró mucho. Y algunos de nosotros, independientes, bueno, nos empezamos a poner un poco inquietos, porque el tiempo corre. Entonces, eso también coincidió con que muchos partidos, por razones que podemos discutir si nos da el tiempo, empezaron a ofrecer cupos a independientes. Y hay partidos que incluso tienen la mitad de sus cupos ofrecidos a personas sin militancia. Uno de esos partidos es Evópoli, que me ofreció a mí un cupo, y yo acepté esa invitación de Evópoli. Entonces yo no necesito juntar firmas, porque okay. Estoy inscrita como al alero de ese partido, a pesar de que yo nunca he militado ni pienso militar. Entiendo. Y digamos, ok, llegamos al punto en que te sientas a escribir. Queremos saber cuáles son los puntos que para ti, Paola Berlín, son importantes que estén ahí en una nueva constitución. Esta pregunta es como la pregunta del millón, y yo me la he hecho muchas veces, y quizás cuando, no sé, cuando ya esté más en la candidatura en tierra derecha voy a tener que buscar una mejor respuesta, pero ahora te voy a dar la respuesta que me daría como a mi mejor amiga. No sé si estoy pecando aquí de ingenua, pero me pasa, Sivan, que hay ciertos temas que por supuesto a mí me movilizan más que otros. Pero también me pasa que, sobre todo por mi background de abogado, entiendo que una constitución tiene que tener lo que tiene que tener. Y hay ciertos temas que pueden ser muy poco como sexy o vendedores, pero que tienen que tener. El primero que se me viene a la mente es, por ejemplo, resolver mejor algunas competencias traslapadas que hoy día tienen ciertos órganos de nuestro Estado. Estoy pensando en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y eso es un tema que probablemente de campaña no es muy campañero, pero es un tema súper importante y del que hay que hacerse cargo en la Constitución. Así que más que temas específicos, yo creo que estoy como preparada para sentarme a aprender y a discutir y a entender todos los temas. Y hasta a veces pienso que va a haber algunos temas que son quizás menos populares, porque yo me imagino que los constituyentes se van a dividir como en equipos. Claro. Y quizás va a haber algunos temas que sean como menos vistosos, y yo estaría disponible para ir a hacer como las cosas que quizás a otros le dan lata, porque de verdad creo que no tiene mucho sentido que yo te diga, mira, para mí los temas de género son súper importantes, o el tema de ciertos derechos sociales, que claro, son los temas más vendedores, pero eso yo no te puedo decir responsablemente que voy por eso a la Constitución, soslayando todas estas otras cosas que son, insisto, súper importantes para la estabilidad democrática, para que las instituciones funcionen bien y finalmente para que el Estado pueda estar al servicio de las personas, incluso cuando son, como te digo, temas poco marqueteros. Claro. No sé si te satisface mi respuesta. Sí, sí, o sea, es tu opinión y es tu visión de las cosas, es lógico y lo vas a ir desarrollando, pero yo quiero meterme en otro tema. No nos es ajeno que en Chile está subiendo mucho el nivel de antisemitismo. ¿Ya? Las cosas se están poniendo medias complicadas, tenemos gente que está haciendo declaraciones como el señor Jadwe, por ejemplo, que no tiene ningún problema en decir cosas contra Israel, contra los judíos,
Por otro lado, tenemos senadores y diputados que quieren pasar una ley de BDS, de boicot a Israel, en el Senado también. ¿Tú alguna vez sufriste de antisemitismo en tu trabajo, en CNN, en algún medio? ¿Nunca nadie te No. dijo nada? ¿Por ser judía? ¿Sí? ¿O por...? No, nunca. Al ¿Nunca? contrario. Y cuando Yo, escuchaste algún tipo de comentario así, como anti-israelí, así como a la pasada, a lo mejor no un ataque directo a ti, ¿te pasó algo sí, así? es un tema sensible, porque además cuando uno trabaja en un departamento de prensa, bueno, claro, la noticia es la que manda, y a veces las noticias se entienden en el hito y no en los hilos que unen ese hito. Y claro, es bien fácil, siento yo, agarrarla contra Israel, bueno, más allá de que Israel se equivoca, el gobierno israelí es un gobierno Obvio, estamos en que está democracia. formado por seres humanos, y nosotros mismos como judíos en la diáspora tenemos nuestras opiniones, a veces favorables, a veces desfavorables, hay partidos políticos, tú lo sabes mejor que yo, en Israel hay una diversidad de opiniones sobre algunos temas, y los judíos, bueno, adscribimos a ciertas posturas políticas que son muy distintas entre sí, y a veces podemos estar encontrando que Netanyahu está haciendo una barbaridad, o que esto que pasó es una barbaridad, claro, siempre con el tamiz, sobre todo nosotros los judíos, fuera de, esto lo podemos conversar entre nosotros, pero que de afuera no nos vengan a poner el dedo en la herida, ¿no? Claro. Un poco, ¿sabes qué? ¿Tú llevas mucho tiempo en Israel, Sivan? Sí, hartos años. Porque yo siento que pasa un poco como lo que pasa en la familia. Uno como puede pelar al hermano, puede encontrar que el papá, o que la mamá, o que el hijo, pero eso son cosas que uno va a hablar como en ciertos grupos más íntimos. Uno no sale a la plaza a que le digan, oye, tu hermano, o tu hijo, no sé qué. Eso siento yo que pasa un poco con las noticias, cosa que yo como judía no puedo, digamos, no puedo llevarlo a la práctica cuando trabajo en un departamento de prensa. Uno trata de ser objetiva, a pesar de que yo sinceramente creo que la objetividad es imposible de pedírsela a un sujeto, ¿no? Yo creo que alguna vez incluso me resté de opinar, pero por decisión propia, por Ujú. considerar que no estaba realmente en condiciones de ser lo suficientemente objetiva, y lo pongo Claro. entre comillas porque uno nunca es quizás suficientemente objetiva, pero hablar de Israel es hablar de algo demasiado cercano como para que yo pueda tener una visión suficientemente ecuánime y que esté de acuerdo a los estándares de un canal como CNN o de una radio como Infinita. Así que hay veces en que yo misma prefiero no hablar, cosa que no sé Pe- si me resulta siempre, pero claro. pero, por ejemplo, siguiendo con el tema de discriminación, o sea, hay una ley antidiscriminación que está durmiendo, o sea, esta ley Zamudio sabemos que es a media, el antisemitismo está creciendo, pasan cosas en el día a día. ¿Tú crees que esta nueva constitución es una oportunidad para mejorar eso? ¿Tú crees que se va a hablar de ese tema? Sí, a ver, yo creo que la Constitución es una buena oportunidad para hablar de todos los grandes principios, la tolerancia, la amistad entre los pueblos, la diversidad y el respeto, y no solamente el respeto, el aplauso, digamos, a la diversidad. Yo creo que son principios en los que yo creo firmemente, y creo que es una buena oportunidad escribir una Constitución para sacarlos a relucir, recordarlos y ojalá contagiarlos al resto de la comunidad constituyente y luego al resto del país. Dicho eso, si van las leyes, que son las que finalmente se hacen cargo digamos, de las políticas públicas, son las llamadas a regular este tipo de cosas. Uno, digamos, pensar que el antisemitismo podría terminarse, o el racismo en Chile es una realidad que La estamos discriminación en general estamos en hablando. general, exacto, esa es una realidad chilena que empieza a tener distintas variantes en la medida en que Chile se va haciendo más diverso. Tú sabes que aquí cuando yo era más niña, y hasta hace poco, no había personas de descendencia africana. Entonces, claro, uno no podía hablar quizás de racismo, porque simplemente no había. Bastó que empezaran a llegar los primeros haitianos para que uno empezara a escuchar los primeros comentarios horrendos, que no se pueden repetir en una entrevista como esta, Sí. o en ninguna parte en realidad, sobre personas de otros colores, de otras latitudes, no sé, de costumbres diferentes. Eso existe en Chile, y yo creo que la Constitución, por cierto, que es una instancia para hablar de eso, y no solo para hablarlo, creo también que los constituyentes y una constitución también tienen que proponer e invitar a la ciudadanía a vivir ciertos valores y ciertos estándares. Pero las cosas en las sociedades humanas son complejas y van, ¿no es cierto?, de ida y de vuelta. ¿Qué va primero, la política pública, el principio constitucional o la idiosincrasia? Bueno, probablemente sea tan difícil de contestar como que viene antes el huevo o la gallina, las dos cosas se Claro. van alimentando.
Así que sí, espero que sea una instancia para hablar de tolerancia en general, de no discriminación en general, más allá de las particularidades de ciertos credos, ciertas pertenencias, ciertos colores de piel, etcétera. Perfecto. Y no sé, esto también es como la pregunta del millón, pero ok, se sientan, redactan esta nueva constitución. ¿Tú crees que de verdad va a haber algún cambio real, algún cambio profundo? La gente está súper ilusionada y creen que como que partiendo de cero, como que van a vivir en el mundo de Bill Zipap, como se dice. Pero yo creo que es un proceso que va a tomar mucho más que eso, que la gente, digamos, porque Chile está pasando una nueva etapa, una nueva dimensión totalmente después del estallido social, independiente de, de este proyecto de constitución nueva. ¿Qué crees tú que va a pasar? Chile, ¿cómo lo ves tú de acá a 5 años? Chuta, me estás haciendo una pregunta que queda pero completamente grande para mis capacidades. Yo comparto contigo en que puede haber en algunas personas una esperanza desmedida, ¿no? Una sensación, no sé si de dissipar, pero entiendo para dónde va tu pregunta, o sea, De pues ideal. claro, la idea de que esto va a realmente cambiar las cosas de manera muy rápida. Yo sí creo que la Constitución puede hacer una diferencia. No se me ocurriría ser parte y dedicarle horas al día a algo que pensara que va a ser un saludo a la bandera, o un bonito póster, así con unas bonitas frases como Village, así, para inspirar el quehacer, digamos, ciudadano. Sí, creo que la Constitución, eh, este proyecto, este momento constituyente es una buena manera de canalizar mucha energía. Creo además que incluso más allá del resultado, el proceso mismo puede ser muy bueno. Creo que este proceso puede ser como bien terapéutico para el país, entendiendo que no todos los dolores de Chile se resuelven en terapia, sin desmerecer la terapia. Acá hay muchos de los problemas de Chile requieren de fondos, de casa, de salud, de cosas materiales, ¿no? No todo pasa por simplemente sentarse a conversar, pero sí creo que sentarse a conversar, conocernos, conocer ciertas realidades, entender los dolores de los otros, pueden resultar en una muy buena instancia. En Chile como que el tejido social, ¿has visto esas poleras que están demasiado lavadas y que empiezan como a verse como los hilos y empiezan como a desintegrarse? Eso es un poco lo que ha venido pasando en Chile. Y recomponer el tejido social eh, pasa en parte, creo yo, por los vínculos personales, del uno al uno, del conocernos de verdad. Y si bien en la Constitución, obviamente son 155 personas que van a representar sensibilidades distintas, pero no son todos los chilenos en una especie de ronda en común, sí creo que puede tener un valor de encuentro importante. Dicho eso, también creo que los nuevos valores que queden plasmados en esta Constitución puedan ser, y van, o deberían ser, si para eso finalmente se van a quedar en la Constitución, directrices, ejes interpretativos para lo que tiene que hacer el Estado después, que es la política pública, que es la que efectivamente va y te cambia la calidad de vida. Te cambia la manera en que tú vives, te puede cambiar la manera en que tú eres, no sé, tu plan de salud en un hospital, tu plan de salud, etcétera, las cosas como las prestaciones más concretas. Creo que Chile está pasando por un punto como de cambio, como decías tú, y no solamente Chile, pareciera que nuestras democracias están en general en un cambio de época y en estar estando dentro de ese huracán. A mí por lo menos no me alcanza la cabeza, la inteligencia para como tomar distancia e imaginarme un Chile dentro de 5 años. Me queda la esperanza de que un Chile dentro de 5 años sea mejor y me queda, bueno, la energía para aportar a que así sea. Te dejo el micrófono abierto para cerrar un poco esta conversación que estuvo muy entretenida. Un Muchas mensaje final que quieras Sí, dar. un mensaje final quizás, un mensaje como de si bien es cierto, no es menos cierto, si, ni tan ni muy muy. ¿En qué sentido, Sivan? Pongámosle optimismo, creamos que este es un proceso importante, ojalá haya una participación histórica tan importante como la que tuvimos para el plebiscito, que dio Sí. como el puntapié inicial para esto. Más allá de que ustedes no puedan votar en el extranjero, si es que así finalmente queda determinado, una pena, pero ojalá que quienes se encuentren adentro de las fronteras de Chile asistan masivamente a votar y que lo hagan con la esperanza de que una constitución nueva sí puede traer cambios. Pero, del otro lado, también creo que es importante hacer la reflexión de que los cambios empiezan para que se logren,
lo mejor es que un cambio vaya de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Y se junten en el medio. Y en ese sentido, el pequeño esfuerzo que uno haga en su pequeña comunidad, en su casa, en su edificio, en mirar al vecino de otra manera. A veces Iván pasa, no sé si allá, bueno, seguro en Israel también pasa, pero en Chile pasa que hay un terremoto, y esa semana andamos todos simpáticos cuando hay algo de verdad grande, ¿no? Y uno mira a los vecinos con una cara más amable. Bueno, y ojalá que eso empiece a ser la lógica o la norma y no la excepción. Yo soy un poco vieja para ser muy ingenua, y creo no serlo, pero sí creo que uno puede mirar un poco más al otro, sonreírle un poco más al otro, dejarle el paso un poco más al otro, y que esas cosas, cuando se suman a grandes números, o pueden hacer una tremenda diferencia en cómo vivimos. Así que eso, una mejor constitución que dé pie a un mejor Estado, eso no alcanzamos a hablarlo, creo que es fundamental, que el Estado esté a nuestro servicio, pero esas cosas creo que pueden redundar en un Chile mucho mejor, de modo que de aquí a 5 años o un poco más, nuestros hijos vivan en un mejor país que el de nosotros. Paola Berlín, señoras y señores, tremenda entrevista. Muchas gracias por aceptar Muchas la gracias. invitación. Te deseo mucha suerte, que Muchas tengas gracias. una excelente campaña y bueno, cualquier cosa, nosotros estamos a disposición. Eh, y ahora voy a cortar. Espérame un minuto. Ya.